Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia, donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Un saludo a todos. Seguimos con esta serie de escatología. Estamos ya en el 6º episodio de esta serie de escatología, donde estamos llevando los fundamentos básicos y necesarios que las personas necesitan saber para poder ir entendiendo esta complicada área de la teología sistemática. Y hoy vamos a hablar del retorno de Cristo, de la segunda venida del Mesías, pero lo vamos a tratar en los detalles generales. Como varios estudios más adelante, vamos a tratar lo que son las posturas milenarias y lo que entienden con los eventos que van a suceder antes y después de la segunda después de la segunda venida. Entonces es necesario aquí, como estamos tratando primero los puntos generales donde la ortodoxia cristiana está de acuerdo, tratar simplemente la segunda venida como tal, sin enredarlo, si hay un arrebatamiento, si es antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación, si va a haber un milenio en la tierra, si no va a haber un milenio, si hay un juicio, si va a haber más de un juicio, y así sucesivamente. Entonces, antes de eso, vamos a dar el fundamento, que es donde todos estamos de acuerdo. Esto es una doctrina prominente. En las Escrituras se menciona más de 300 veces y tiene capítulos completos dedicados a la explicación del tema. Un capítulo de eso, por ejemplo, Mateo 13. Mateo 13 habla de las parábolas del reino y te dice qué va a suceder entre la primera y segunda venida en ese lapso de tiempo, e incluye pasajes descriptivos de lo que sucederá cuando Cristo venga aquí en la tierra. Tenemos también, por ejemplo, Mateo 24 y Mateo 25, que es la respuesta más larga a una pregunta que Jesús haya hecho jamás. Tienes también sus paralelos en Marcos 13 y en Lucas 21, aunque la de Mateo incluye más detalle. Por eso siempre es de los tres sermones escatológicos de los sinópticos, el de Mateo siempre tiende a ser el primero y el más estudiado de todo, porque incluye más detalle. Los otros se utilizan de forma comparativa para poder entender una cosa u otra, ¿verdad? Y hay libros también y cartas del Nuevo Testamento donde tratan en su mayor parte, de la segunda venida de Cristo, del retorno de Cristo, del retorno del Mesías a la tierra. Por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses y la segunda. El Apocalipsis también trata en muchas porciones sobre la segunda venida del Mesías a la tierra. Antes de con Mateo 24, yo siempre digo que hay una enorme confusión que nosotros tenemos a la hora de leerlo, a la hora de entenderlo, porque ciertamente el sensacionalismo que nos han vendido, eso es lo que ha malogrado el correcto entendimiento de esto. Nosotros vemos, por ejemplo, que en Mateo, que es el enlace de Mateo 24, Mateo 23. En Mateo 23 nosotros leemos, vamos a leerlo para que ustedes vean cuál es el contexto de el sermón escatológico de Cristo. En Mateo 23 dice, en la última parte ya, el lamento de Jesús sobre Jerusalén, que ya cuando él comienza a decirle las lamentaciones y el juicio que vendrían por el rechazo que los líderes de Israel habían hecho del Mesías cuando llegó a la tierra, o sea, cuando vino. Y él dice lo siguiente:
Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, pues os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, ya aquí Cristo se despidió, el Mesías de Israel se despidió totalmente de Jerusalén. Dijo: basta, o sea, me cansé, hice señales delante de ustedes, le hablé, le mostré las maravillas de que Dios me respaldaba, y ustedes al final siguieron blasfemando, siguieron rechazando el mensaje que yo le vine a traer, que era de salvación, y posteriormente a esa salvación el reino. Pero que primero, para entrar al reino, ellos tenían que nacer de nuevo, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y que esa es la esencia del nuevo pacto. El nuevo pacto era regenerarlo a ellos espiritualmente, para luego entonces introducirlo en el reino e introducirlo en sus tierras y que ellos habiten en paz. Eso es lo que enseña tanto Ezequiel como el libro de Jeremías. Entonces, él se despide ya de ellos directamente y sigue, y cuando ellos van pasando por el templo, le hacen la siguiente pregunta. Le dice: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ellos estaban maravillados por el templo que Herodes había hecho. ¿Por qué? Porque Herodes trató de duplicar la belleza y la esplendorosidad, el glamour, la impresión, la estructura del primer templo de Salomón. Ellos entonces, Herodes, para congraciarse con el pueblo judío, lo que hace es que crea, evidentemente para su gloria y nombre, crea ese enorme templo y invierte una enorme cantidad de recursos. Aunque es bien sabido que Herodes no llegó a verlo en su plenitud, la obra terminada, porque Herodes murió en el año -4 después de Cristo. Ese no es el tema. El hecho es que Jesús le dice: ¿ves estas piedras? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. A esto los discípulos, como ellos entendían que destruyeran el templo de Jerusalén equivaldría totalmente al fin del mundo, ellos le dicen: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Verdad? La destrucción del templo, el hecho de que Israel quedaría dejado desierto, ¿verdad? Que eso es lo que enseña Mateo 23:38, que dice: y aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, ¿cuándo va a suceder eso de la casa desierta y la destrucción del templo como tal? Pero al mismo tiempo, como ellos creen que todo eso va a ser un solo evento, ellos dicen: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué? Porque el fin del siglo, el fin de la era, vendría ya, pero si destruyen el templo de Jerusalén, aquí se acabó todo, aquí se acabó el mundo. Hay un detalle que nosotros tenemos que ver y entender claramente, y es el hecho de que los discípulos no le estaban diciendo a Jesús que cuando él volvería nuevamente a la tierra como tal, porque ellos nunca creyeron que él se iba. Cuando nosotros leemos en Lucas, dice que cuando ellos estaban llegando a Jerusalén, pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. O sea, ellos dijeron: no, ahora ya venimos a Jerusalén, ya él va a venir como el Mesías y va a destruir a los malos. Entonces, cuando ellos les preguntan sobre qué señal habrá de tu venida, no están hablando de una segunda venida 2000 y pico de años después.
a lo que se estaban refiriendo específicamente era cuándo va a ser tu llegada como el Mesías ya, porque ellos ya sabían que él era el Mesías, pero no todos lo sabían, porque fíjate que en una ocasión él dijo que no le dijeran que no le dijeran a nadie, a nadie nada. Entonces, ellos le están preguntando es cuándo él volvería ya como el Mesías a destruir al Imperio Romano, ya que Cristo estaba diciendo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, Jesús lo que hace es con la respuesta es que le separa las cosas. Le separa las cosas totalmente. Y le dice, él dice, por ejemplo, que vendrá mucho en su nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán y demás y demás. La destrucción del templo evidentemente sucedió en el año 70. Todos estamos de acuerdo con eso. La destrucción del templo como tal y el hecho de que Israel fue dejada desierta, eso sucedió en el año 70. Tú simplemente tienes que estudiarte los escritos de Flavio Josefo y vas a ver, por ejemplo, la destrucción del templo, los judíos, por ejemplo, que murieron en Masada, que se suicidaron y demás, y el hecho de que Israel fue dejada desierta y ellos fueron dispersos por el mundo hasta que en 1948 ellos volvieron nuevamente a su tierra como tal. Cristo de ahí en adelante comienza a decirle cuál va a ser el vaivén que va a tener el mundo hasta que Él vuelva. Van a venir Mesías, va a haber guerra, va a haber hambre y todo lo demás. Todas esas cosas seguirán sucediendo hasta que Él venga. Que es lo mismo, por ejemplo, es el equivalente a Mateo 13 cuando Él está hablando de la parábola que le dice cuál es el misterio del reino de los cielos. ¿Cuál era el misterio del reino de los cielos? Bueno, que en el reino de los cielos iba a haber gente buena y gente mala hasta el final de los tiempos. Por eso él dice en Mateo 8 que los hijos del reino serán echados en la tiniebla de afuera. O sea, en ese lapso en la primera venida y la segunda venida van a seguir cohabitando los buenos y los malos en su cotidianidad de vida. Entonces, Cristo, al separar las preguntas, le está diciendo a ellos, hey, hasta que yo venga, tú vas a oír de guerra, de rumores de guerra, que siempre ha habido, la hubo antes de Cristo y la habrá incluso cuando Él llegue. O sea, siempre ha visto guerra, siempre ha visto hambre, siempre ha visto terremotos, porque incluso la Biblia te narra de terremotos que sucedieron en tiempos específicos. O sea, lo que Cristo está diciendo no es una cosa del otro mundo. Él te está mostrando que realmente lo que va a suceder es que hasta que Él venga, todas esas cosas van a seguir pasando. Pero ¿cuál es la señal específica que Él dice en Mateo 24 que es la señal de su venida? Que es a la que a los discípulos le preguntaron. La señal de la venida del Hijo del Hombre es el mismo Hijo del Hombre. Por eso es que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni en el momento en el que Él ha de venir. Nadie lo sabe. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, se observa, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, no es que esas son, sino que entonces, después de la tribulación, ¿verdad? Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es esa señal? Bueno, viniendo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, para que usted entienda aquí correctamente qué Cristo te está diciendo. Tú vas a ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Por qué? Porque tú vas a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo. La señal del Hijo del Hombre va a aparecer en el cielo porque Él va a venir
desde el cielo directamente. La señal es Cristo mismo, no el hambre, no los terremotos, no el hecho de que hayan falso Mesías, porque antes de Cristo hubieron 22 Mesías, 23 más o menos, existieron. Entonces, Cristo no te estaba diciendo que él había descubierto el agua tibia. Él lo que te estaba diciendo era que hasta que él vuelva, esas cosas iban a pasar. Es evidente que ya para el tiempo, e incluso la abominación desoladora sucedió en el tiempo de Daniel, sucedió también en el sucedió también en el año 70, pero también tiene un elemento futuro que sucederá más adelante. Eso lo vamos a ver en un estudio más detallado sobre Mateo 24. Es para que entienda correctamente y puedas adecuar correctamente en su contexto lo que Cristo está diciendo. Es evidente que ya cuando se vaya acercando los tiempos de su venida, esos dolores de parto se van a intensificar. Es decir, eso se va a identificar y por eso que va a ser una gran tribulación, la cual no hubo ni habrá. Los eventos del año 70 no pudieron ser la gran tribulación como muchos creen, porque si usted se fija específicamente en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hubo una peor tribulación para los judíos que la que hubo en aquel tiempo. Entonces eso haría a Cristo como mentiroso y no podría ser, porque en ese tiempo murieron, las cifras oficiales son 6 millones de judíos. Algo que no se puede decir sobre el año 70. Es decir, Hitler causó más devastación para el pueblo judío de la que la causó el Imperio Romano en su tiempo. ¿Se entiende? Pero sigamos. Cristo, por ejemplo, enseñó que su regreso iba a ser un evento físico y literal. Los ángeles afirmaron que él regresaría de la misma manera que sus discípulos lo vieron partir. ¿Dónde dice eso? Hechos 1:11. Dice, el contexto es que Cristo se había aparecido, habló 40 días con ellos consecutivos sobre el reino de Dios. Ellos le hacen la misma pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos nunca pensaron que él se iba. No estaba en la idea, no era parte de la escatología judía el hecho de que el Mesías se iba e iba a durar tantos años para volver. No estaba en su mente. En su mente estaba que, bueno, el Mesías vendría, iba a destruir el Imperio Romano e Israel iba a entrar en el reino prometido en el Antiguo Testamento. Pero ok, cuando él se va, dice, estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vimos en Mateo 24 que en el cielo aparece la señal del Hijo del Hombre y luego entonces ven al Hijo del Hombre viniendo con la nube, viniendo en las nubes del cielo. Y así como hubieron ángeles que estuvieron en el acompañamiento cuando él se iba, así mismo también dice el versículo en Mateo que entonces él enviará a sus ángeles para recoger a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, la misma forma en la que él se fue es un paralelo de la forma en la que él volverá a la tierra. Pero también Jesús enseñó que que su regreso sería de consuelo para sus seguidores, pues vendría para ellos, para llevárselo a la casa del Padre. Leamos. Dice Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere, y evidentemente se fue, y os preparase el lugar, y evidentemente lo preparó, vendré otra vez, que por eso que él tiene que volver, y os tomaría a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Es decir, Cristo fue que Cristo fue a prepararnos lo que es un lugar de descanso para nosotros, que es algo que se ejemplifica un poco también con el arca del pacto en Número capítulo 10, versículo 33, cuando dice que así partió el arca del pacto 3 días buscando un lugar de descanso. Es decir, la presencia de Dios manifiesta en el arca, iba 3 días adelante del pueblo para buscar un lugar de descanso. Asimismo, Cristo también entrando a la casa del Padre, preparará, eso no es literal, evidentemente, preparará como un espacio, un lugar donde nosotros podamos descansar en él. Por eso él vuelve otra vez a tomarnos a nosotros, a él mismo. Pero aquí hay un detalle y es que el momento de su retorno es desconocido y por tanto las personas deben prepararse para su venida, que es la parte de el fin del siglo, de la que hablan, de la que le preguntaron los discípulos. Sigamos, volvemos otra vez a Mateo 24, cuando dice, eh, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros también vemos, por ejemplo, la parábola de las vírgenes, nosotros vemos la importancia de estar preparado para el retorno de Cristo. Estar, que la gente malentiende, pero en la parábola toditos se durmieron. Ahí no había, que a veces ponen, no, porque las vírgenes que tenían aceite, esas son las que tienen el Espíritu Santo, pero las otras también lo tenían el Espíritu Santo, lo único que si nos llegábamos de la analogía se le acabó y fueron luego a comprarlo. Eso está enseñando entonces que esa persona perdieron su salvación. O sea, que luego de tener el Espíritu Santo y ser sellado por él, que la Biblia dice que que es la arra de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida, es decir, hasta el retorno de Cristo cuando él venga por nosotros. Tú me estás diciendo a mí que esa parábola contradice todos los escritos del Nuevo Testamento que hablan de eso, del sello del Espíritu Santo. No era eso. No era eso, era simplemente esa parábola. Lo único que está diciendo es: tienes que mantenerte atento. Que aún si te duermas, tú estás preparado. Que aún, por ejemplo, si tú estás en un momento de ocio, cuando Cristo llega, tú estás preparado. Porque tu obra y tu confianza han sido toda en Él y para la gloria de Él. Entonces, durante la ausencia de Cristo, durante la ausencia del Mesías, su pueblo debe ser como el mayordomo fiel, el cual, por ejemplo, estaba trabajando, el cual estaba dedicado en lo suyo hasta que Cristo viniese. El mayordomo no empezó, por ejemplo, a holgazanear, diciendo, no, él viene, cuando él viene pronto, o no viene ahora, yo me voy a poner a distraerme. No, a pesar de que no sabemos a la hora que viene y su retorno puede ser en cualquier momento, nosotros tenemos que seguir trabajando de igual forma y seguir, por ejemplo, trabajando para Dios de igual forma. No te puedes detener de tu trabajo por el simple hecho de que Él puede venir en cualquier momento. Tú tienes que simplemente vivir una vida que le espere a Él. Entonces, el que le sirva fielmente a Cristo, ¿verdad?, recibirá su elogio y su recompensa en el momento de su retorno, que eso es lo que enseña la parábola en Mateo 25 del 14 al 30. Pero también
los creyentes deben participar con alegría del retorno de Cristo, pues Él los llevará al cielo, el verdadero lugar de su ciudadanía, y transformará sus cuerpos mortales en cuerpos inmortales como el suyo. Por ejemplo, nosotros leemos en Filipenses lo siguiente. Filipenses 1, 20 y 21 dice, perdón, Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, también dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo se manifieste, tú vas a recibir un cuerpo de resurrección que pueda tener y tú vas a ir a la presencia del Padre directamente y tú vas a conocer y vas a ver a Cristo tal como Él es en su esplendor y gloria, que es una forma en la cual no pudo ser visto aquí en la tierra más que una sola vez en la transfiguración. Entonces, esa esperanza reconforta no solo a los creyentes vivos, sino también a los que partieron ya, pues ellos se levantarán de entre los muertos y recibirán sus cuerpos inmortales, que eso es lo que enseña la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, el creyente debe participar de su venida o debe anticipar su venida como un evento feliz, que eso es lo que enseña Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y como la etapa final, por ejemplo, también de su salvación. Recordemos que el autor de la carta a los Hebreos dice que como Cristo vino una vez a morir por los pecados, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quién? A los que le esperan. Cuando Cristo venga, Cristo vendrá directamente a salvar a las personas que le están esperando. Pero no es que le están esperando guardado en un sótano, no haciendo nada, con un miedo apocalíptico, sino las personas que todo lo que hacen lo hacen para la gloria de Él, glorificándolo a Él. Y esas son las personas los cuales están preparados para su venida. El Nuevo Testamento concluye con la súplica del apóstol Juan cuando le dice, amén, sí ven, Señor Jesús. Estas son las palabras finales con las que termina, esa es la última súplica que aparece en las Escrituras que se le hacen a Cristo. Pero el Nuevo Testamento también enfatiza que esta doctrina tiene un efecto presente. Por ejemplo, en Apocalipsis, no, perdí la cita, en Primera de Juan 3:3. Por ejemplo, esta doctrina tiene un efecto presente. ¿Por qué? Porque para los creyentes verán a quien es puro y por eso deben purificarse. Por ejemplo, perdón que se me extravió ahí un poco. Aquí dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como también Él es puro. Es decir, como nosotros, por ejemplo,
le veremos a Él tal como Él es, dice el versículo anterior. ¿Qué nosotros tenemos que hacer mientras estemos en la tierra esperando su retorno? Purificándonos nosotros mismos porque Él es puro. Porque solamente, por ejemplo, los limpios de corazón son los que verán a Dios, dice las Escrituras. Y solamente los santos, por ejemplo, son los que van a ver directamente a Dios. Pero más aún, como el final de esta era significa la destrucción de la era presente, Pedro, en su segunda carta, por ejemplo, capítulo 3, versículo 11, te dice cómo tú debes vivir en este mundo mientras tú estás esperando la venida del Mesías. Cuando dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, en conclusión, cuál es el punto central de la venida de Cristo? Es una esperanza bienaventurada para los creyentes. Es un conforte y un alivio para los creyentes. Es un evento que puede suceder en cualquier momento, que el hombre no puede saber cuál es el momento de la venida de Cristo, que Él vendrá a salvar a los que le esperan, que recibiremos un cuerpo de resurrección, que aún los que hayan muerto se levantarán de la tumba, que debemos esperarlo viviendo sobria, justa y piadosamente en una santa manera de vivir, que Cristo es santo y por tanto vendrá a juzgar el pecado, y por último, que nosotros debemos esperarle a Él. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.